Amén. Pero es un término, gloria a Dios, aleluya, que se usa. Por eso le digo que cuando uno no comprende bien la terminología o el lenguaje bíblico, gloria a Dios, aleluya, hay cierta confusión. Porque no se comprende, gloria a Dios, aleluya. Por eso le leí, gloria a Dios, aleluya, lo que se significaba, aleluya, la terminología. Amén. Está hablando, gloria a Dios, aleluya, Dios nuestro Salvador, Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Ahora, Jesucristo, según la Escritura, aleluya, es el Salvador del mundo. 4, vaya a San Juan 4. Evangelio, ya. Evangelio 4, 41 y 42. Yo ando en Malaquías, joven. Aleluya, gloria al Señor. Hermano, no sé, gloria a Dios, aleluya, si está, gloria a Dios, aleluya, comprendiendo, gloria al Señor, aleluya, lo que estamos, gloria a Dios, aleluya, estudiando. Cuando dije, o hice la pregunta, ¿qué es el Evangelio? Ciertamente se me dieron cierta respuesta, gloria a Dios, la palabra de Dios. Término bíblico, gloria a Dios, es correcto. Pero si vamos, aleluya, a la esencia, ya que le dije, San Juan dice que en el principio era la palabra y la palabra con Dios, la palabra era Dios y aquella palabra se manifestó. O sea, cuando habla de la palabra de Dios, está refiriéndose a Jesucristo o está hablando de Jesucristo. Amén. Cuando dice que las buenas nuevas, gloria a Dios, aleluya, está hablando de Jesucristo, según vimos San Lucas. Cuando dice, gloria a Dios, aleluya, que es el poder de Dios para salvar, está hablando de Jesucristo, según vimos, aleluya, primera de Corintios, aleluya, 1:23, el 24. Amén. Ahora, 41 dice así. Aquí hubo una gran revolución, gloria a Dios, aleluya, en el ser humano de aquellos tiempos. ¿Lo tenemos? Ya todos conocen esta historia, hermano, de cuando Jesús se presenta delante de esta mujer, gloria a Dios, aleluya, y le dice, gloria a Dios, aleluya, que Él es el Mesías, gloria a Dios, el prometido, aleluya, que vendría a esta tierra, el esperado por Israel, gloria al Señor, aunque Israel no lo había conocido. Y esta mujer lo creyó, gloria a Dios, aleluya, por lo que Jesucristo, gloria a Dios, aleluya, le dijo de ella. Por eso es que la palabra de Dios dice, hermano, gloria al Señor, aleluya, que la gente se debe de convertir al Evangelio de Cristo, gloria a Dios, aleluya, sin necesidad muchas veces de que le hablemos, sino por el testimonio de nosotros, ¿verdad? Porque así es, gloria a Dios, el testimonio que Dios le dio a esta mujer, gloria a Dios, aleluya, fue la que le hizo esa revolución dentro de ella, gloria a Dios, aleluya, y fue ella, aleluya, a compartirlo. Pero dice así, y creyeron mucho más, en el 41 lo tenemos, por la palabra de Él. O sea que cuando esta mujer fue y compartió, la gente vino, gloria a Dios, a mirar a este hombre, Jesucristo, gloria al Señor, aleluya, y cuando Él les empezó, gloria a Dios, a hablar con ellos, dice que creyó, aleluya, mucho más por la palabra de Él. Y le dijeron a la mujer así, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Verdaderamente hemos creído que este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hay mucha gente que no cree que Cristo es el Salvador del mundo. Hay mucha gente, gloria a Dios, que está todavía en debates quién fue este personaje, gloria a Dios, aleluya, del cual la historia, gloria al Señor, aleluya, ha hablado tanto y los años siguen pasando y se sigue hablando, aleluya, de Él. Mucha gente está en debate, gloria al Señor, aleluya. ¿Quién es este personaje? Amén. Nosotros creemos, gloria a Dios, aleluya, que es Dios, porque la palabra de Dios así lo dice. Ciertamente, gloria al Señor, aleluya, llamándole el Hijo de Dios, como la palabra lo dice. Amén. Pero hay gente, gloria a Dios, aleluya, y gente estudiosa, hermano, que dice que no. Es más, que ni siquiera hay gente que dice que ni siquiera era profeta, sino que fue un hombre que en sus tiempos, gloria a Dios, aleluya, estudió la palabra, gloria a Dios, aleluya, el Torá, gloria al Señor, aleluya, y se
se especializó en eso, gloria al Señor, aleluya. Y dice que los milagros que hacía, gloria a Dios, se fue a la India a ser instruido por los maestros hindúes, gloria a Dios, aleluya, para hacer los milagros que vino a hacer a Jerusalén. ¿Cómo ve? Quizás usted me está diciendo que estoy loco, pero esto se dice, hermano, gloria al Señor, aleluya. Amén. Pero nosotros creemos con todo el corazón que Él es el Salvador del mundo, gloria a Dios, aleluya. Y que Él, por el poder de su palabra, gloria a Dios, aleluya, así como en el principio, por el poder de su palabra creó las cosas, por el poder de su palabra, gloria a Dios, aleluya, actuaba, aleluya, haciendo las cosas, gloria a Dios, aleluya, que Él hizo. Amén. Así que nosotros creemos, gloria a Dios, al igual que estos samaritanos, gloria al Señor, aleluya, que Él es el Salvador del mundo. Nuestro Señor, Salvador y nuestro Dios, como dijo Tomás, hermanos, aleluya. Voy a terminar en Romanos 1:1, gloria al Señor, aleluya. Romanos 1:1, gloria al Señor, para que vea usted, hermano, la importancia, gloria a Dios, aleluya, del Evangelio de Jesucristo, para que mejor me entienda la importancia de Jesucristo, gloria a Dios, aleluya, para la humanidad. Amén. Para la humanidad, gloria al Señor, aleluya. Cuando digo para la humanidad, es obvio que para nosotros, amén. Y vamos a mirar esto con cuidado del 1 al 6. ¿No lo tenemos? Amén. Este hombre, gloria a Dios, aleluya, el apóstol Pablo, hermano, un hombre que llegó, gloria a Dios, aleluya, a conocer a Jesucristo de una manera que nosotros ni siquiera nos la podemos imaginar. Amén. Ustedes conocen la historia de cómo Jesús se le manifestó a él, gloria al Señor, aleluya, aunque no lo pudo ver. Preguntó quién era y el Señor le dio la respuesta. Y en una ocasión este hombre dijo, gloria a Dios, aleluya, porque ya no lo conocemos según la carne. Ahora, ¿cómo lo conocemos? Porque si lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, gloria al Señor, aleluya. Amén. Ahora miren lo que dice así. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Amén. Apartado para el Evangelio de Dios. Ahorita usted va a ver por qué dice la palabra de Dios para el Evangelio de Dios. Y luego dice así. Para el Evangelio de Dios, que Él había prometido. O sea, Dios había prometido un evangelio, ¿verdad? Un evangelio que Dios tenía, Él lo había prometido. Dice así, que Él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Pero ¿cuál es esa promesa que Dios había hecho, hermano? ¿Cuál es ese evangelio que Dios tenía reservado, aleluya, prometido para un día venirlo a manifestar al mundo? Porque eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Fíjense, acerca de quién? De su Hijo. O sea que el evangelio continúa siendo Jesucristo. Este es el evangelio que Él había prometido, gloria a Dios, aleluya, acerca de su Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Hay una palabra que usted encuentra en la Biblia que dice, gloria a Dios, aleluya, el hijo de David, refiriéndose a Jesús, ¿verdad? El hijo de David. Y es correcto, es un término, gloria a Dios, que se usa en la Biblia que es correcto. Pero hubo una ocasión cuando le preguntaron o el Señor Jesús le dijo, ¿de quién dicen que es el Hijo de Cristo? Y todos contestaron conforme, aleluya, había o estaba escrito en los salmos, gloria al Señor, aleluya, aunque no tenían el conocimiento pleno de lo que estaba escrito, dijeron, es hijo de David. Y el Señor le dijo, ¿cómo pueden vosotros decir que es hijo de David? Si Él por el Espíritu dijo, o le llamó Señor, ¿cómo pues vosotros decir que es su hijo? Aleluya. ¿Ve usted, gloria a Dios, aleluya, la profundidad de la palabra de Dios? David le llamó Señor, dijo Jesucristo. Y fíjese, el término que Cristo usa, hermano, gloria a Dios, es lo que a mí me llena de la palabra de Dios, gloria a Dios, aleluya. Hay mucha gente por ahí que dice, bueno, y si Él era Dios, ¿por qué no dijo que Él era Dios? Cuando Jesucristo tiene, aleluya, el Nuevo Testamento diciendo que Él es Dios, en la terminología, aleluya, que Él hablaba, diciendo que Él es Dios, gloria a Dios, aleluya, aunque nunca dijo la palabra yo soy Dios.
Aquí dice, gloria a Dios, aleluya, ¿cómo pues vosotros dices que es su hijo si él le llamó por el Espíritu Señor? Y fíjense, él no dijo, él me llamó Señor. Él dijo, le llamó Señor, como que si el Señor estuviese hablando de otra persona, cuando estaba hablando de él mismo. Amén. Pero ok, dice así. Dice de Jesucristo que era del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos. Pero yo quiero que pongan mucha atención en esto. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. ¿Por quién lo recibimos? Dice el apóstol Pablo, por Jesucristo, ¿verdad? Por él fue porque recibimos, aleluya, la fe, o la obediencia para la fe, aleluya, y el apostolado. Está hablando el apóstol Pablo, gloria a Dios, aleluya, por él. Pero miren lo que dice el 6. Entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Todos, aleluya, vosotros, hermanos, pertenecemos a Cristo. Somos de Cristo, gloria al Señor, aleluya. Porque eso es lo que está diciendo la palabra de Dios a vosotros también, que estáis llamados a ser de Jesucristo. El llamamiento del Señor, aleluya. Por eso Él dijo, venir a mí. Y todo el que me venga yo no le voy a echar fuera, gloria al Señor, aleluya. Pero la promesa que Dios, aleluya, el evangelio que Dios tenía es Jesucristo. Para que todo el mundo, gloria a Dios, aleluya, llegara a pertenecer o llegara a ser de Él. ¿Cuántos son de Cristo? Amén. Amén. Aleluya. Qué bueno, hermano, gloria a Dios, aleluya, que nosotros somos de Cristo. Por eso dice la palabra de Dios, hermano, ¿quién podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ahora miren, entiende esto. No está hablando, gloria a Dios, aleluya, de que nosotros amamos a Dios. Está hablando, aleluya, de que Él nos amó, aleluya, en Cristo Jesús. Y como Él nos amó, gloria a Dios, a nosotros en Cristo Jesús, nadie nos puede separar. Si nosotros, o si se estuviera basando a que nosotros amamos a Cristo Jesús, ¿sabe usted, gloria a Dios, aleluya, que nosotros fácil nos pueden separar del amor que nosotros le tenemos a Dios? Fácil. ¿Cuántos ha habido, gloria a Dios, aleluya, que han agarrado, hermano, unos 2, 3 pesos, gloria al Señor, aleluya, y se han olvidado del Señor Jesucristo? ¿Quién los separó, aleluya, del amor que ellos profesaban tener a Cristo? Y ni siquiera mucho, ni siquiera fueran todos los millones que estaban, aleluya, anunciando, pero hermano, 2, 3 pesos, gloria al Señor, aleluya. Pero la Biblia dice, ¿quién nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Del amor que Cristo, gloria a Dios, aleluya, tiene para con nosotros. Nada nos puede separar, ni tribulación, ni hambre, ni angustia, ni la muerte nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. Así es que, gloria a Dios, aleluya. Si usted pertenece y es de Cristo, denle un fuerte aplauso a nuestro Señor y Salvador. Yo le hago una pregunta, hermano, gloria al Señor, aleluya. No sé cuántos hicieron notas, pero los que hicieron notas pueden, gloria a Dios, aleluya, analizar, gloria a Dios, aleluya, las notas que hicieron en su casa con más paciencia y pidiéndole a Dios, gloria a Dios, aleluya, que nos ayude, gloria a Dios, aleluya, a entender, y vean ustedes y juzguen ustedes, gloria a Dios, aleluya, si eso es lo que la palabra de Dios dice. Amén. Yo lo que presenté, hermano, gloria a Dios, lo presenté basado en la palabra de Dios, gloria a Dios, aleluya, poniendo como, aleluya, la esencia del evangelio, Jesucristo. Amén, que Jesucristo es el evangelio. Sin Jesucristo, hermano, no hay evangelio. Amén. Sin Jesucristo no hay palabra, gloria a Dios, aleluya. Sin Jesucristo no hay amor, gloria a Dios, aleluya, para nosotros. Amén. Piensen en eso, gloria al Señor, aleluya. Así el Señor les bendiga, el Señor les guarde, hermano. Y tenemos 5 minutitos, gloria a Dios, aleluya, para, si usted quiere inclinar, gloria a Dios, aleluya, su cabeza y hablar con el Señor, gloria a Dios, aleluya. Y pues seguir pidiendo al Señor que el Señor siga, aleluya, ayudándonos, hermano.
otra manera cómo evangelizar.